Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como invitado al abogado Héctor Yepes, ex asambleísta y quien actualmente dirige la Escuela de Gobierno de la UES y también el Centro de Arbitraje y Mediación de la misma prestigiosa universidad. Comenzando por un tema que ustedes hace poco organizaron en la UES, que fue la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un personaje pues muy conocido, habiendo dirigido los destinos de Colombia por muchos años y además con firmeza combatió a los narcos, a los grupos delictivos. Tuvo la presencia en un importante evento en la universidad. Cuéntanos un poco el resumen de lo que él dijo y el mensaje que nos dejó. ¿Qué tal, Giovanni? Un gusto conversar contigo, con toda la audiencia hasta ahora en RTP. Efectivamente, el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó pues 8 años, si mal no recuerdo ahorita exactamente en Colombia, y que recordemos, él fue el presidente que le dio la vuelta a la inseguridad en Colombia. Yo creo que solo dos presidentes en la historia moderna han logrado algo así. Uno es, en la historia moderna de América Latina, uno es Álvaro Uribe en Colombia y el otro es Nayib Bukele en El Salvador, con distintas circunstancias. En el caso Uribe, lamentablemente, luego de su mandato, pues ha habido un retroceso ya en manos de otros gobiernos. No sabemos qué pasará con un gobierno posterior al de Nayib Bukele en El Salvador, ya veremos. Pero creo que es importante aprender de los casos que sí han funcionado, porque mucho se habla sobre experiencias de combate al crimen, experiencias de seguridad en países que han sido un fracaso. En el caso de México, por ejemplo, y con todo el cariño a los hermanos mexicanos, realmente en México hay que ver pues todo lo que no hay que hacer, más que lo que sí hay que hacer. Y los casos de éxito a veces han sido muy locales, muy puntuales, pero no de una gran estrategia que haya tenido éxito a nivel nacional. Álvaro Uribe sí tuvo un resultado. Colombia era un país más seguro cuando terminó el gobierno de Uribe que cuando empezó. Y eso creo que aporta lecciones para el Ecuador. ¿Qué decía él? Pues obviamente fue una conferencia de 2 horas, así que es muy difícil resumirla en este espacio, pero algunas ideas importantes. Primero, él resaltaba el valor del liderazgo. Realmente su conferencia fue liderazgo en tiempos de crisis. Los líderes importan. ¿Qué líderes tenemos? Puede marcar la diferencia entre salir adelante y recuperar la paz y la seguridad o ir camino al fracaso en el Ecuador. ¿Cómo los líderes piensan? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y cómo actúan frente a una crisis? Es clave. Algunas reflexiones. Primero, le agradecía algo que hizo su predecesor, Andrés Pastrana, y hablaba de la importancia de tener plata, de tener recursos para enfrentar una lucha como esta. Él decía, yo lo he escuchado decir esto varias veces al presidente Uribe, él decía, a ver, él pudo lograr en su mandato lo que logró en gran parte gracias a que Pastrana había logrado negociar el Plan Colombia con Estados Unidos y eso significaba plata. Y decía el presidente Uribe, necesitamos hoy presionar en el buen sentido para que Estados Unidos piense no en un plan Ecuador o un plan Colombia, sino en un plan regional, yo diría, se le puede llamar el plan América, Colombia, Venezuela, Ecuador, donde podamos enfrentar de manera conjunta al crimen organizado. Yo creo que ese es uno de los grandes, eh, uno de los grandes consejos que dejó el presidente Uribe, impulsar regionalmente un apoyo para combatir amenazas que no son locales, no son nacionales, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, la mafia albanesa, no son grupos locales, son grupos multinacionales que hay que enfrentarlos de tú a tú con un apoyo a su vez internacional. Y para eso, él, en esta misma línea, resaltaba también la importancia del apoyo de Estados Unidos. A uno le puede caer bien o mal el presidente Donald Trump, no es monedita de oro sin duda, pero ha demostrado una actitud muy firme
miren el caso de Venezuela, para actuar. Yo creo que hay que aprovechar esa ola desde Ecuador porque tenemos un enemigo común que es el crimen organizado. El presidente de los Estados Unidos, a diferencia de muchos presidentes antes, de derecha y de izquierda, ha puesto esto en primera línea de importancia de la política exterior estadounidense y hay que aprovechar la ola, hay que aprovechar ese tren para entonces alinearnos con esa prioridad geopolítica de los Estados Unidos y pedir el apoyo mostrando también decisiones claras por parte del gobierno ecuatoriano. Creo que el gobierno, además del presidente Noboa, va en esa línea. Que definitivamente, Héctor, seguir como hemos venido estando en los últimos años no va a ningún lado, ¿no? El problema regional es tremendo. Y si bien es cierto, el problema de la exportación de droga parecería que es algo que le debería interesar más a los mercados receptores, definitivamente en el caso ecuatoriano ha destruido la paz social del Ecuador y además ha creado un tema de microconsumo interno, todos unos negocios conexos de vacuna, secuestro, sicariato y demás que tienen a la población, a todos nosotros nos tienen realmente contra las paredes. Entonces, yo no creo que el Ecuador solo, con sus problemas internos, con la escasa billetera que tenemos, va a poder tener el resultado que se necesita. Esto tiene que ser una lucha transnacional, una lucha regional y tiene que haber una colaboración efectiva, financiera y técnica mucho más profunda de las zonas receptoras para que esto pueda tener un cambio. Si no, no vamos a ver ninguna diferencia. Totalmente, y todo esto cuesta plata. Entonces, no se puede separar el problema económico del país del problema de seguridad. No se puede separar el problema fiscal que tiene el Ecuador. O sea, si las cuentas no cuadran y si el país no tiene plata real para enfrentar esto, entonces, ¿con qué se hace? Se necesita también enfrentar el problema fiscal que tiene el país para que haya el dinero que sirva para financiar la lucha contra el crimen. Ojo, esto no significa que mientras tanto no hay que hacer muchas otras cosas, ¿eh? Cuidado, aquí no estamos diciendo ni el presidente Uribe fue en esa línea de que hasta que los Estados Unidos no me ayuden o hasta que no resuelva los fiscales, entonces me quedo de brazos cruzados. Pero obviamente estos sí son factores claves para poder enfrentar de manera integral el problema. Entonces hay que pensar en cómo ordenar la casa en lo económico y además a veces ordenar la casa pues tiene un impacto obviamente y duele también, tiene un sacrificio por parte de las familias ecuatorianas, pero ese sacrificio valdría la pena si es que la gente ve el resultado en seguridad. O sea, si mañana alguien me dice, oye, vas a pagar más por la gasolina o vas a pagar más o tienes que apretarte un poquito, pero ya no te matan en la calle. Yo creo que la gran mayoría estaríamos dispuestos a hacer ese trato sin ningún problema. Lo que hay es que mostrar esos resultados para que cualquier sacrificio que se le pida a la gente realmente valga la pena y sienta a la gente en su día a día que vale la pena, porque de lo contrario, lo que termina ocurriendo es que la gente, a lo bien, pero con entendible indignación, termina diciendo, bueno, ahora me sacrifico, me sacan un billete o pago más, pero no veo soluciones reales en mi día a día. Y eso es lo que hay que tratar de superar, ¿no? No caer en ese sentimiento de la ciudadanía y para eso no solamente el gobierno, el Estado en su conjunto, que es gobierno, jueces, asambleístas, funciones electorales, de participación, de transparencia y control social. Hay que dar los resultados que la gente espera para vivir segura, en paz y con oportunidades de salir adelante en nuestro propio país. Y además, Héctor, que el tema de la paz y la seguridad afecta a todo, ¿no? No solamente nuestra vida, que es lo más importante, sino en general las matrices de producción, las decisiones de dónde invertir, no invertir, está destruyendo a las microempresas que están, sobre todo los locales que están a pie de calle en muchas zonas de la costa, en la sierra menos, pero en la costa acaban cerrando porque no pueden pagar la vacuna o están atemorizadas. Entonces, esto está trayendo una cola económica también importante y tiene que llegar a un cambio
a corto o mediano plazo. Cambiando de tema, conozco que hay un proyecto de ley vinculado con la eutanasia que está en discusión en la Asamblea y que tú fuiste el día de ayer a dar tu comparecencia. ¿De qué se trata esa ley y quién la motiva? Bueno, esto surge por una sentencia de la Corte Constitucional que ha despenalizado la eutanasia en el Ecuador. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la sentencia, ya está dictada. Ahora, lo que me preocupa y por lo que fui el día de ayer a la Asamblea Nacional virtualmente en una sesión de la Comisión de Salud, es que la Corte Constitucional, coincidamos o discrepemos, bueno, autorizó la eutanasia en el Ecuador, la despenalizó. ¿Eso cuándo Pero fue? ¿Cuándo fue, Héctor? Porque el problema de la Corte es que, a pesar de lo que la Constitución dice, la Corte está habilitando cosas que supuestamente no estaban permitidas. Yo entiendo que la Constitución habla de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, correcto. ¿dónde entra el fallo? No entiendo. Lo que dice el fallo, y es importante porque el fallo, la sentencia de la Corte dice A, pero luego el proyecto de ley que ahora está presentando la Defensoría del Pueblo dice A más B y se va hasta la Z, pues. Y ese es el problema. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Nos guste o no. Eh, si alguien pide la eutanasia en casos de enfermedades terminales o dolores insoportables y siempre que se verifique que la persona no está en un cuadro de depresión y una serie de filtros que deberían cumplirse, si en ese caso se le quita la vida, eso no es delito de homicidio. Eso es lo que ha dicho la Corte. Ahora, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley que ha presentado la Defensoría del Pueblo ejecutando o supuestamente ejecutando lo que dijo la Corte? La Corte ordenó que la Defensoría presente una ley ante la Asamblea Nacional para regular esto. Pero la Defensoría, en vez de regular, lo que está haciendo es ampliando por 3 lo que dijo la Corte. Y en algunos casos yéndose en contra de lo que dijo La la Corte. Corte. Algunos ejemplos. Primero, y esto es lo más grave, empiezo por ahí. En vez de reforzar el consentimiento, que es lo clave, ¿no? Porque en los países donde se ha legalizado la eutanasia, que solo son 11 a nivel mundial, ¿eh? Ojo, esto no está masivamente extendido en el mundo. Hay 11 países que a nivel de todo su estado, en Estados Unidos hay unos estados y otros no, pero países enteros que han legalizado la eutanasia son apenas 11 en el mundo. Y esos 11, normalmente la gran mayoría se cuida mucho que el consentimiento sea clarísimo, pues no. Porque si no, ahí sí pasamos de una eutanasia a un homicidio cualquiera, ¿no? Pues Correcto. imagínense que mañana, asumo que tú no estás de acuerdo con la eutanasia, por lo que te conozco, Giovanni. Correcto. Yo tampoco. Pero imagínate que nosotros que no estamos de acuerdo, pero a lo mejor nunca dejamos firmado que no estamos de acuerdo. Pero mañana estamos en una situación terminal, no tenemos cómo expresarnos y resulta que nuestro apoderado o representante decide que sí nos aplique la eutanasia. Bueno, la ley que presenta la Defensoría del Pueblo permite eso, porque dice que si una persona ya no puede expresar su consentimiento, entonces su representante o apoderado o tutor en caso de menores de edad, que vamos a eso, están permitiendo la eutanasia para niños. Dios Cosa mío. que la mayoría de países donde la eutanasia está permitida lo prohíben. Es decir, hasta los que están más progres en este tema no se meten la mayoría con los niños por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo le planteé a la Comisión de Salud como propuesta, ¿no? La sentencia de la Corte está dictada. Bueno, hay que regular la sentencia, pero no irse más allá. O sea, no puede ser que si en el Ecuador, oiga, si yo quiero autorizar, mañana quiero, Giovanni, que seas mi apoderado. Entonces te doy un poder, pero no puedes vender mi casa si ese poder no dice explícitamente vender casa. Y no Claro. puedes hipotecar mi casa si no te autoricé para hipotecar. No puedes, yo dirijo el centro de mediación de la UES. No se puede venir una mediación sin una autorización específica. Pero resulta que no se necesita autorización específica, no para mediar, no para hipotecar o vender, sino ya para quitarle la vida a alguien. Claro, Imagínate. y hay que aclarar Es algo, una locura. porque la eutanasia, digamos, se refiere, y corrígeme si me equivoco, al hecho de que tú aplicas alguna sustancia o determinas alguna acción médica para terminar la vida, supuestamente con un razonamiento de compasión. Es decir, hay tal el sufrimiento, no hay una solución médica,
la persona sufre muchísimo, la persona dice no aguanto más, aplíquenme lo que tengan que aplicarme, que me quiero ya ir de este mundo. No se refiere a otra situación distinta, que es el hecho de que tú estés, porque en otros países tú puedes firmar un consentimiento o un documento que dice que no te resuciten, es decir, si ya tu cuerpo naturalmente no puede sostener la vida y te lo están sosteniendo artificialmente, ya, y simplemente la familia dice desconéctenlo porque no vamos a ningún lado, no está consciente, está manteniendo vida artificialmente, eso es distinto porque tú no estás matándolo, tú lo que estás haciendo es ya no va más, ya no tiene sentido seguir alargando esto, no hay manera, digamos, de que la persona viva, pero son dos cosas distintas, ¿no? Totalmente, y ese es otro problema, no de la sentencia en este caso, sino de la ley que está planteando la Defensoría del Pueblo, que va, insisto, no a regular, sino que quiere ampliar por 3 lo que dijo la Corte. ¿Qué es lo que está? A ver, primero, ¿cuál es la situación actual? Hay que distinguir, una cosa es dejar morir y otra cosa es hacer morir a alguien. Dejar morir es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si alguien, o sea, si yo mañana tengo una enfermedad terminal y no quiero tratarme, eso no es eutanasia. Correcto. Eso de hecho ya es legal. Es como que yo decía, pues, digamos, alguien tiene diabetes y no quiere tomarse lo necesario para regular la diabetes. Bueno, esa es una decisión personal, pero eso no es legalmente lo que se conoce como eutanasia activa. Eso es rehusarse a un tratamiento médico, como estar también, digamos, en coma y decir, bueno, no voy a sostener artificialmente la vida de que ya no continuaría de manera natural. Correcto. Eso es una cosa y eso ya está permitido. Correcto, así es. Esto no es eutanasia activa. Eso es lo que se conoce como eutanasia pasiva, pero que realmente es otra cosa. De hecho, la Corte Constitucional ahí sí hay que reconocer, distingue muy bien los dos escenarios. Dice, para no continuar un tratamiento no necesita ninguna reforma legal, porque eso ya se puede hacer siempre que se exprese claramente el consentimiento en ciertas circunstancias. Aquí el cambio es para eutanasia activa, que no es dejar morir, sino hacer morir a alguien. O Correcto. sea, si alguien naturalmente seguiría viviendo, yo le quito la vida. Eso es la eutanasia activa. Obviamente lo fundamental, más allá de que uno esté de acuerdo o no, para que eso pues mínimamente pueda autorizarse es que haya el consentimiento claro de quién va a morir. Pues, Pero además, oye, si aquí estamos es un viviendo en un homicidio país, común y corriente. lamentablemente lo que digo duele, pero es un país profundamente corrupto, con tantos ejemplos, digamos, de casos de corrupción y perversión y demás. ¿Quién te quita que hayan intereses de alguien, de parientes, de lo que sea, para decirle, no, pues ya de una vez que se nos muera, porque aquí vamos a coger el billete, vamos a adueñarnos de una cosa? Eso no me sorprendería. Entonces no habría evidencia de que realmente el afectado está diciendo sí, háganlo. Giovanni, eso pasa aquí y pasa en países, entre comillas, el primer mundo. También, porque es la naturaleza humana, lamentablemente, y la ley se hace justamente pensando en los casos malos, pues no, porque si no, no necesitaríamos leyes. Correcto. Y, Si fuéramos entonces, todos angelitos, no necesitas leyes. claro, pues hay que pensar en estos casos y no en un mundo ideal, no en Alicia en el País de las Maravillas, sino en el Ecuador real. Un Ecuador donde hay lamentablemente corrupción, hay mucha violencia intrafamiliar también. Y voy a lo más grave realmente de este proyecto, que es que se está permitiendo la eutanasia para niños sin ningún límite de edad. Hay 11 países en el mundo donde a nivel nacional se permite la eutanasia. De esos solo 3 en todo el planeta Tierra permiten la eutanasia para niños, que son Bélgica, Países Bajos y Canadá, me parece que era el otro. Perdón, Colombia. Colombia desde los 6 años, o sea, hay un límite de edad y por supuesto tiene que haber manifestación de consentimiento del menor. Países Bajos desde los 12 años y Bélgica sí lo tiene más abierto. En todos igual, el menor tiene que expresar su voluntad de alguna manera, pues no. Aquí lo que está proponiendo, no la Corte Constitucional que ni menciona esto, es la Defensoría del Pueblo en la ley que plantea la Asamblea, están diciendo que el representante del menor, sin necesidad de que el menor diga nada, si es que no puede expresar su consentimiento, puede decidir de manera, sí, sin autorización judicial, nada, puede decidir aplicarle la eutanasia sin límite de edad, o sea, puede ser un niño de 1 año, 3 años, una niña de 10, 12, o sea, pero
Esto, por favor, es una barbaridad jurídica. Para adoptar un niño tienes que pasar un proceso tremendo ante un juez. Se debería muchas veces agilizar, pero está bien que haya un proceso, porque obviamente estamos hablando del bienestar de un niño. Para ser tutor y decidir sobre ciertas cuestiones necesitas autorización judicial, pero para matar al niño, según este proyecto de ley, ahí sí, con la sola declaración del representante más verificaciones médicas se puede hacer, por favor. Es una locura y aclaro de nuevo esto, ¿eh? Uno puede estar de acuerdo o no con lo que resolvió la Corte, pero la Corte en ningún momento dijo que esto se extienda A a niños. menores de edad. Es este proyecto de la Defensoría del Pueblo, que yo no sé pues qué interés hay en quitar más vidas de lo que ya ha permitido la Corte, pero que está extendiendo esto de una manera realmente inhumana y que va en contra de los derechos humanos. Y esta Ahí propuesta de ley en qué estado está en la Asamblea? está para primer debate. Yo confío en que la Comisión de Salud de la Asamblea, pues, y así escuché ayer al presidente de la comisión, pues que iban a analizar esto con mucho cuidado, teniendo en cuenta, entiendo que ya hay varias voces muy técnicas que han hecho notar estos graves errores conceptuales, jurídicos que tiene este proyecto y ojalá pues lo que resolvió la Corte, insisto, nos guste o no, pues la ley lo regule, pero no lo amplíe, peor aún teniendo en cuenta todas las irresponsabilidades que se pueden dar en estos casos donde no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la vida y la muerte de las personas e incluso podríamos hablar de la vida y muerte de niños en el No, Ecuador y lo triste en es que estos casos. el Ecuador, que es un país evidentemente todavía no en desarrollo, o sea, un país en vías de desarrollo, que necesita progresar mucho en el ámbito económico, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito social, etcétera, acoge una serie de novelerías mundiales de estos países que tú mencionas que se consideran progre y nosotros nos ponemos a la vanguardia de eso cuando no hemos acabado de solucionar tantas otras cosas básicas de la población. Entonces yo realmente no comprendo. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Héctor Yepes, quien dirige la Escuela de Gobierno de la UES. Hemos hablado de algunos temas, inclusive de esta nueva ley de eutanasia. Solo se me vino en el corte un concepto para comentarlo, porque insisto en lo que te decía al final, ¿no? Un país que tiene tantos problemas sin solucionar. Y hablando de la defensa de la vida, tenemos graves problemas todavía para poner a punto lo que quisiéramos tener como un sistema de salud, para que justamente preservar el bienestar y la salud de las personas. Y esto está lejos de resolverse. Me encantaría más bien que se pongan a pensar en nuevas leyes para poder promocionar más la salud, la prevención y todo esto, y se preocupan ahora de la eutanasia, cuando no creo que la población que nos está escuchando esté preocupada en su día a día, en sus problemas cotidianos, en que los matan en las calles y demás, como que si la eutanasia sea un problema de los más importantes en su lista. Estás en silencio. Para empezar, me parece poco paradójico, contradictorio, que en un país donde lamentamos que hubo más de 9.000 muertes el año pasado, estemos pensando en leyes para ver cómo quitamos más vidas en vez de cómo salvamos vidas en el país. Y eso es lo primero, ¿no? O sea, con tantas muertes que tenemos en el Ecuador, deberíamos estar enfocados en salvar vidas, no en quitar vidas, y ese debería ser el foco de la Asamblea, que está discutiendo este tema no por iniciativa propia, sino porque se lo manda la Corte Constitucional. Segundo, todo esto implica
echarle una carga más encima al sistema de salud pública. Yo de presidente de la República veto esta ley porque me están diciendo, si es que llegara a incluirse, ojalá la Asamblea esto lo afine, pero si llegara a incluirse que el sistema de salud pública tiene ahora que utilizar la plata que falta en medicinas para comprar inyecciones letales, oiga, yo de presidente digo, a ver, estamos locos, pues no. O sea, no tengo para curar a la gente y quieres que gaste plata para matar a la gente. Y aparte, hay algo grave, ya no en la sentencia de la Corte, sino en el proyecto de la Defensoría del Pueblo, que, insisto, no busca regular lo que ordenó la Corte, sino ampliarlo por 3. ¿Qué es lo que propone la Defensoría del Pueblo? Ponen un enfoque de movilidad humana. ¿Qué significa en la práctica? Que mañana puede pedirle eutanasia cualquier persona que migra de cualquier manera al Ecuador. Pero si esto va con cargo al presupuesto del Estado en la salud pública, eso quiere decir que mañana va a venir alguien de un país donde no se permite la eutanasia, o donde le sale muy caro, entonces viene al Ecuador a tratarse en la salud pública para que le den una inyección letal. O sea, yo creo que estas son las cosas que por lo menos hay que minimizar el daño en el proyecto de ley, y la Asamblea pues debe prever, tiene que cuidar la redacción para no dar pie a estos abusos que ya incluso significarían que el Estado esté destinando plata que falta para la salud de los ecuatorianos para aplicarle la eutanasia a extranjeros. Y esto es un fenómeno que se da en pocos países que han dejado estas ventanas, pero la mayoría de países, incluso los que están de acuerdo con la eutanasia, que creería que en el Ecuador la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero incluso donde están de acuerdo no son bobos, pues no. Entonces regulan esto de manera inteligente y no hacen lo que está proponiendo la Defensoría del Pueblo, que es abrir la puerta para que viva la fiesta. Entonces haya lo que se llama, lo que algunos llaman turismo de suicidio. O sea, que haya turismo para que la gente venga, no para... Algunos dicen esto, bueno, cada uno ve qué hace con su vida, yo discrepo, pero eso es otro tema. Pero encima, imagínense, vengan a aplicarse la eutanasia con la plata de los ecuatorianos en el sistema de salud pública, cosa que sería, pues creo, total. Y en la misma lógica de pregunta, la Defensoría del Pueblo no tiene otras cosas más prioritarias que hacer con respecto a su objetivo de vida, digamos, como defensoría, de preocuparse por esto cuando hay tantos problemas más urgentes en el Ecuador. Primera pregunta. Y segundo, solo por curiosidad, hoy en día, según la ley, ¿cómo se conforma la Defensoría? ¿Quién la nombra? La Defensoría del Pueblo está el defensor en funciones prorrogadas desde hace algún tiempo. Eso lo nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es uno de los tantos concursos que están ahí pendientes. Y a ver, la Defensoría del Pueblo presenta este proyecto porque la Corte Constitucional le ordenó presentar el proyecto. Pues yo no cuestiono el hecho de que lo hayan presentado, porque bueno, tienen una orden de la Corte. ¿Y por qué la orden le ordena a ellos? ¿Por qué le ordena a ellos? Porque es la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Okay. Cosa que en sí tampoco tiene nada de malo, siempre que lo usaran eso para lo que la gente quiere, no para lo contrario, ¿no? Ya, a mí me da pena que cada vez la gente escucha la frase derechos humanos y en vez de asociarla con lo bueno que tienen los derechos humanos, que es defender la vida, la libertad, la propiedad de la gente, la salud, la educación, la asocia con la alcahuetería, la delincuencia. No porque los derechos humanos realmente se hayan pensado para eso, sino porque muchos que dicen defender los derechos humanos todo el tiempo se pasan hablando solo de estas vainas en vez de estar preocupados de lo que realmente a la gente le quita el sueño. A mí lo que yo cuestiono de lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo no es que presente la ley, porque ella está cumpliendo una orden, sino que en vez de cumplir lo que le dijo la Corte, que es regular la sentencia, lo que están haciendo es meter por la ventana una serie de cosas que la sentencia no dice. Y otra que es un poco más conceptual, pero es importante. La Corte Constitucional expresamente en la sentencia sobre eutanasia dice que no está reconociendo un derecho humano a la muerte digna. Eso no existe, existe el derecho a la vida. Y lo que ha hecho, perdón que aquí
sea un poco más técnico en la explicación, pero para precisar. Lo que la Corte ha hecho es decir, no es antijurídico el homicidio cuando ocurre en estos casos. Es decir, en estos casos que normalmente es quitar la vida de una persona y que sería homicidio y por tanto te irías preso, en estos casos no te vas preso. Lo cual no es lo mismo que decir hay un derecho humano a la muerte digna. La Corte, de hecho, se le pidió en la demanda que diga eso y la Corte dice, no, nosotros nunca hemos reconocido eso y no lo estamos reconociendo en esta sentencia. Pero la Defensoría del Pueblo, alrededor de una decena de veces, pone en el proyecto derecho a la muerte digna, cuando la Corte dijo, esto no es lo que es resuelto. Entonces, claramente hay una intención ya ideológica de algunos que quieren poner eutanasia hasta para los niños, es lo que dice el proyecto de ley, no lo dijo la Corte, que en vez de regular lo que ha dicho esta sentencia, insisto, quieren ampliarla por 3, y coincido con lo que dice Giovanni, mientras el sistema de salud lo que necesita es apoyo para poder atender las enfermedades y salvar la vida, aquí lo que se quiere no es solo regular una sentencia que ya autorizó la eutanasia en ciertos casos excepcionales, sino ampliarla para en vez de salvar vidas, quitarlas lo más posible en el país. Héctor, cambiando de tema a los temas financieros públicos, evidentemente pues el Ecuador tiene un problema de finanzas públicas enorme. Ahora el gobierno ha hecho un relanzamiento del Ecuador hacia el mercado de capitales que ha sido exitoso y que nos da un respiro temporal, pero igual hay una larga carga de trabajo que hay que hacer para ir ordenando este tema del presupuesto del Estado, de los gastos públicos, etcétera. Y en esa línea el gobierno le ha dicho a los municipios, oigan, tenemos que regular los gastos porque ustedes están gastando demasiado dinero en cosas que no son de inversión y se gastan en fiestas, en drones, en vallas, en cosas así, y hay que tener un cumplimiento, digamos, de un porcentaje de inversión. Yo he leído algunos editoriales en los principales medios del país aplaudiendo el concepto, por ahí otros dicen que también debería de regir casa adentro hacia el Ejecutivo, pero ¿qué opinas tú de esto? A ver, como en todo el diablo está en los detalles. Yo conceptualmente estoy de acuerdo que hay que evitar a través de la ley que un municipio despilfarre lo que tiene que ir realmente a obras y servicios para la gente. Pues recordemos que la plata del Estado, sea municipio o sea el gobierno central, no es del municipio ni del gobierno central, es de las familias de cada ciudad, cada provincia y del Ecuador en general. Entonces lo lógico es que si yo a través de los impuestos le doy plata a un municipio, a una prefectura o al gobierno central, sea para que me la devuelva en obras, en servicios, en seguridad, en educación, en salud, en vialidad, en agua, en alcantarillado. Entonces, una ley que busque que eso realmente ocurra y que no se vaya la plata en fiestas o corrupción, yo creo que va en la dirección correcta. Ahora, el diablo está en los detalles. No es tan sencillo como decir, para empezar, el municipio, le pides al municipio, también hazlo del gobierno. Hay una realidad distinta, porque ahí es donde hay que empezar a ver con lupa. Por ejemplo, ¿qué se va en gasto corriente en un gobierno central? Salud y educación, en gran parte esos sueldos de maestros y de médicos, enfermeras, etc. Entonces, eso que no es la competencia de un municipio, yo no puedo comparar peras con manzanas. Entonces, primera gran diferencia. La mayoría de municipios y prefecturas pues no tienen como competencia, pueden hacer como un extra a algunas tareas de salud y educación y de seguridad, pero el gobierno central sí tiene que pagar a los militares, a los policías, a los maestros y a los médicos, enfermeras. Por tanto, ahí hay un gasto corriente que es parte esencial del trabajo del gobierno central. Entonces, no es tan sencillo como decir vamos a aplicar el mismo porcentaje para todos. Eso no es real. Segundo, también hay que ver con lupa la realidad de los municipios del Ecuador, porque siempre hay un gasto mínimo que yo debo tener como gasto corriente para funcionar como municipio. Sea el municipio de Novol, que es chiquitito, o sea el municipio de Guayaquil, que es enorme. Entonces, no puedo tampoco decirle al municipio de Guayaquil y al municipio de Novol, gasta, me invento, hay que ver los porcentajes ya en detalle que se plantean,
Pero no puedo decir, si el municipio de Guayaquil, recuerdo en la época del alcalde Nebot, siempre decía que gastaba 20% e invertía el 80%, lo cual es sano y ojalá así se mantuviera y ojalá todos los municipios del país hicieran eso. Pero a lo mejor si soy un municipio muy chiquito, mi costo de operación mínimo es más del 20%, porque tengo mucha menos plata. Entonces, todo esto hay que verlo en detalle. Yo creo que la dirección es correcta, el concepto es correcto, lo que hay que sentarse es a ver la realidad de los municipios del país. Entonces, lo que no se puede hacer es meter a todos los municipios y prefecturas en el mismo saco, pensando que todos los municipios son Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Portoviejo, porque esa es la minoría de los municipios. La gran mayoría de los 221 municipios del Ecuador son municipios pequeños que tienen problemas de financiamiento y que, por supuesto, si encima de tener eso, problemas, se gastaran la plata para hacer fiesta, chupas y corrupción, obviamente eso hay que controlarlo. Pero con los pies en la tierra y viendo la realidad real, valga la redundancia. Y sobre todo tener las prioridades claras, porque la mayoría de los municipios del Ecuador, especialmente en la costa, no tienen lo básico, no tienen ni siquiera el círculo vinculado al círculo del agua y saneamiento. Me refiero pues a agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La mayoría no tienen el círculo completo. Es decir, que una de las prioridades debe ser eso. Tenemos el ejemplo, mira todo lo que ha pasado en Durán con la problemática del agua, y se han gastado fortunas ahí y se han ido por agujeros negros. Entonces, sí molesta que muchas veces en el Ecuador no hay un problema de plata, hay un problema de corrupción y de falta de prioridades y de mal manejo y de ineficiencia. O sea, hay mucho dinero que se ha malgastado en el Ecuador o se ha ido a bolsillo ajeno. Totalmente. Y ojo, gran parte de ese problema no se resuelve con una nueva ley. Correcto. Se resuelve aplicando las leyes que ya existen, porque obviamente, pues cuando gran parte de esa plata, una cosa es que cuestionemos si es demasiado personal en un municipio, pero si se va en pipones, es decir, en gente que cobra pero no trabaja, eso ya es ilegal. Pues para eso Correcto. No se necesita una nueva ley. Lo que se necesita es controlar. Por eso tiene que actuar la Contraloría, la Fiscalía, los concejales, que muchas veces alcahuetean en vez de fiscalizar a la autoridad, al alcalde. Y entonces lo que hay que hacer es aplicar lo que ya hay. Y por supuesto también hay que mirarnos en el espejo como ciudadanos. Al final del día los alcaldes que llegan son los que nosotros elegimos. Mira, también hay una parte de responsabilidad nuestra de elegir bien. Hablando de los detalles, yo no sé si has tenido oportunidad de leer, porque el otro día me llegó una ley que tiene que ver con el fortalecimiento de todo el sistema de inteligencia del país vinculado con el control de lavado de activos. Y allí yo me he venido quejando a lo largo de los años, creo que contigo alguna vez lo comentamos, de que habiendo tantas leyes vinculadas a esto, inclusive la presencia de la UAFE siempre contestaba diciendo, bueno, yo hago mi trabajo, yo entrego el informe, y ya si la fiscalía no hace nada, no puedo hacer nada más. Y se paseaban aquí en Ferrari, Maserati, Lamborghini, algunos dineros bien ganados y muchos otros de dudosa reputación, y no pasaba absolutamente nada. Esta ley yo no la he leído en detalle, como te digo, la hojeé, creo que tiene cosas buenas porque definitivamente hay que fortalecer ese sistema y convertirlo en un control real para que no pase lo que estamos hablando, pero sí me da temor a veces, como ha sucedido históricamente en el Ecuador, es que se crea más carga burocrática para los giles honestos y a la hora los pillos siguen paseándose. Ojalá que las cosas se hagan de tal forma efectiva que no suceda de esa manera. Sí, yo creo que en un país sano, un país que funciona, tiene que haber premio para los buenos y castigo para los malos. Y aquí muchas veces es al revés, ¿no? Correcto. O sea, el bueno que sí quiere cumplir la norma, ir como Dios manda, a ese es el que se le hace la vida a cuadritos, y el malo, en cambio, no pasa nada. Y no estoy hablando del gobierno actual, lamentablemente es lo que viene pasando durante mucho tiempo en el Ecuador y lo que hay que cambiar. O sea, mire, yo creo que si usted recorre la vía San Borondón con un operativo donde esté fiscal, policía, UAFE y quien más tenga que estar, pues no le va a alcanzar un día, iba a decir un día, pero le va a quedar corto por la cantidad de trabajo que van a tener. Todo el mundo creo que sabe cuáles son las casas de gente que no lo puede justificar, donde hay gente que vive que el carro cuesta más que la casa. O sea, digamos, esto
El gran problema que tenemos no es de información, es de tomar el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer. Ojo, eso no es solo el gobierno, también es la función judicial. Y yo creo que ahí está el meollo del problema. Y aquí necesitamos más acción y menos reforma. Por supuesto, hay cosas que hay que reformar y hay que mejorar, pero cuidado, esto simplemente termina en que a la gente buena se la complica más y la gente mala, en cambio, pues sigue riéndose y sigue, y esto no es de risa, sigue empeorando la seguridad y la violencia que ya estamos viviendo con tanta gravedad en nuestro país. Claro, porque algo de esto creo que está en la ley, y por lo menos como lo entendí, leer rápido, y sería bueno que sea así, porque sí me consta que tú tienes que ir a lo largo de la vida, digamos, te hacen llenar formularios vinculados con la UAFE por todo, ¿no? Al momento de hacer una póliza de seguros, de comprar un vehículo, de comprar una casa, de alquilar una cosa, etcétera, te hacen llenar formularios. Se me quejaba un amigo mío quiteño que está metido en el negocio inmobiliario, que a veces en toda la secuencia de compra tenía que ir llenando formulario para el uno, para el otro, cuando realmente debería haber como un solo sitio donde tú te registres una vez, te den como un código anual que se debe actualizar una vez al año, y si mañana te pide a alguien, le das el código. Mire, aquí está mi código, usted ya está registrado, y ese código tiene una fecha de vencimiento, pero ya lo llenaste una vez y ya te olvidaste el resto del año. Así es, o lo actualizo cuando ocurre algún hecho relevante. Tengo a lo mejor pues la obligación de irlo actualizando, pero se centraliza la información. Sin duda, yo creo que esa es una propuesta que no requiere mayores reformas legales, eso más bien son temas de gestión que deben mejorar en el país. E insisto, sobre todo pues la decisión de actuar en estos casos y de que la justicia también haga lo que le corresponde, porque a veces también es verdad que la policía actúa, la fiscalía acusa y luego los jueces o por complicidad o por temor liberan a quienes realmente tienen que estar presos. Y ahí, algo que hemos hablado varias veces, tenemos que hacer dos cosas: castigar a los jueces malos, pero proteger a los jueces buenos a la vez. Pero tampoco podemos decir que todo el sistema es malo, siempre hay gente que quiere hacer lo correcto. Lamentablemente en el Ecuador que estamos viviendo hoy, muchas veces el precio de hacer lo correcto es el heroísmo. Y no se puede esperar que todo el mundo sea héroe. Hay que ver formas de proteger a la gente que en la fiscalía, en la función judicial, sí quiere hacer las cosas bien, y eso significa darles apoyo y darles seguridad. Héctor, nos quedan 4 minutos y hablando de hacer las cosas bien, una de las cosas que no se hace bien en el país tiene que ver con el tema del tránsito. Aquí tenemos problemas de pleitos con los temas de los fotorradares, que han habido abusos. Hay el tema de las placas, que se pasean todos los días carros sin placas, unos que se creen más guapos que otros, que tienen derecho a andar sin placas y con vidrios oscuros. Hay una larga historia de problemas y ahora el gobierno decide temporalmente cerrar la ANT por 30 días para tratar de poner orden, y se queja de muchos de los municipios donde se han tomado las competencias para manejar el tránsito. Pero lo cierto es que algo no funciona bien. No sé si la solución es recentralizarlo, como cuando teníamos la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero aquí también en Guayaquil teníamos la CTG. Pero lo que yo veo no me gusta y hay distorsiones. Yo veía ayer que tuve que ir a una notaría que está por la Clínica Kennedy de San Borondón, y vi que había en ese espacio pequeño entre la Clínica Kennedy y el Banco de Pichincha, en bicicleta, sin exagerarte, habían como, no sé, habré contado 6 o 8 oficiales de tránsito en bicicleta. ¿Haciendo qué ahí? No sé. Me huele que estaban esperando ver cómo ponían multas de los parqueos. Es lo único que se me ocurre. Pero en cambio están ahí concentrados, pero uno ve que hay un montón de violaciones de tránsito, entre eso las placas que no se detienen. Entonces algo no cuadra. Sí, yo creo que es una buena señal la intervención que ha habido en la ANT para poner en orden la autoridad de tránsito. También creo que la descentralización del tránsito ha sido buena en los municipios que tienen la capacidad operativa para manejarlo, pero mal en los que no. Volvemos a un punto que ya topábamos antes. El problema es que queremos poner a los gobiernos locales en un mismo saco, cuando no es lo mismo ser Guayaquil, que tengo toda la plata del mundo para hacer esto y para manejarlo eficientemente, o San Borondón, que es un municipio que lleva ya
décadas bien administrado, hay que reconocer. O Quito, que tiene, pues, más allá de los problemas que pueda tener, porque también tiene mucho dinero y mucha experiencia, que hablar de municipios muy pequeños que no pueden ni con lo que ya tenían antes y encima les cargan el tránsito. Entonces yo creo que hay que ver la forma de analizar dónde sí funciona y dónde no. Y donde no funciona, incluso esto se puede analizar con una reforma legal, más allá de que se puede, el gobierno hay mecanismos para que puedan recuperar las competencias siguiendo un proceso, pero más allá de eso, ver ya a nivel nacional, a ver, los municipios de estas características pueden, en los otros casos, lejos de hacerles un favor, le estamos haciendo un daño, encargarles algo que no tienen la experiencia para manejar, que significa que tienen que sacar plata que no hay para lo básico que sí tiene que hacer un municipio y al final hacer que todo empeore para la gente en vez de mejorar. Se nos ha acabado el tiempo, Héctor. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. También gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.